Capítulo 18. Dequefobia y dequeísmo. Dequefobia. Nunca diga de qué es horrible. Dequeísmo. Una contradicción entre quienes decían de qué y quienes decían que no se debía decir porque eso era un error llamado dequeísmo. Un día alguien comenzó a agregar indebidamente una preposición a las oraciones, la preposición de qué. El de qué, después de un sustantivo, no constituye error. No hay dequeísmo. El hecho de que no haya hecho ver estrellas no significa que sea un pelmazo. En esta oración quitar el de, que es incorrecto, cambia el sentido o deja la oración coja. A pesar de que no ha podido venir, sé que está interesado en el tema. La lista de ejemplos puede ser interminable, pues con cada sustantivo del español se podría construir oraciones correctas con el de qué. ¿De qué? Después de verbo intransitivo, los verbos transitivos son aquellos de que tienen objeto directo, pero los verbos intransitivos son los que no tienen objeto directo. Un objeto prepositivo es aquel que comienza con una preposición por, en, para, después, hacia, entre otros. Mi esposa me habló de sus viajes por el Medio Oriente. Eliminar el de esta oración constituye un grave error. Sin embargo, los mismos hablantes o escribientes que no eliminan el de en esta oración sí lo hará en la siguiente. Mi esposa me habló de que sus viajes en el Medio Oriente le había dado una nueva perspectiva del mundo. Aquí es donde más se presenta la dequefobia, el miedo a escribir de qué. Casos regidos por el verbo estar. Todos los sintagmas verbales regidos por el verbo estar son intransitivos. En consecuencia, todos admiten el de y si el caso, el de qué. Los policías estaban seguros de que él era el tan buscado hombre. Cuando el de qué va a ser después de verbo instantivo, no hay error, no hay dequeísmo. De qué incorrecto después de un verbo intransitivo. Mi jefa dice que es innecesario mejorar la calidad. Sujeto, mi jefa. Verbo dice, objeto directo, que es necesario mejorar la calidad. Si se tiene total claridad sobre la relación del objeto directo con el verbo, no cabe ningún de para unirlos, pues no hay que responder ningún de qué, dice que es innecesario. Errores de dequeísmo. El pibe pensaba que era mejor cambiar el arquero. Corrección, el pibe pensaba que era mejor cambiar el arquero. ¿De qué después de adverbio de tiempo? Normalmente cuando usted acude a los adverbios de tiempo, antes, luego, después, los complementa con preposición de. Vaya donde mi suegra antes de comprar los croissants. Vaya. Es poco frecuente que los adverbios antes, después, luego vayan sin de en alguna oración. Los adverbios de tiempo van seguidos de la preposición de, al menos en forma táctica. El de que es correcto después de los adverbios de tiempo, antes, luego, después. Relación entre de qué y de qué. Cuando usted pueda preguntar de qué debe responder de qué, pero se debe tener un buen oído. Me acordé. ¿De qué te acordaste? De que hoy era su santo. En resumen, hay de qué correcto en los siguientes casos. Cuando el de qué va después de sustantivo, cuando va después de verbo intransitivo, cuando va después de verbo transitivo, pero no para unir el objeto directo. Cuando el de qué va después de adverbio de tiempo, hay de qué incorrecto, es decir, dequeísmo cuando se une el objeto directo con la preposición de. Quitar el de cuando es correcto constituye error llamado dequefobia. Capítulo 19. Novedades léxicas, anglicismos y galicismos. Que el mundo de hoy esté dominado por el inglés de los Estados Unidos no significa que el español esté en peligro de extinción. El español no tiene por qué desaparecer. Algunos anglicismos y galicismos que pueden evitarse en la expresión oral y escrita. Cassette, disquete, carnet. Cassette, palabra francesa para cajita. Como en español no hay doble S ni doble T, se dice casete. Lo mismo sucede con disquete. En español se escribiría disquete. Es bueno insistir en la conveniencia de escribir casete, disquete y no cassette y disquete,
Compact disc, disco compacto. Galicismo, frecuentísimo y completamente innecesario, pues en español hay expresiones equivalentes como problema, atolladero, atasco. Lobby, vestíbulo. Ok u ok. Está bien, de acuerdo, correcto, así es, bien. Estándar, stress, scanner, slogan. En español nada comienza con ST, SC, SL. Por esto su manera correcta de decir y escribir es estéreo, estrés, escáner, eslogan. Palabras de origen inglés que deben escribirse y pronunciarse en español. Closet, duplex. La tilde es lo único que diferencia del inglés al español. Charter, viaje. Clip, fax, pasa del inglés al español igual. Film, filme o película. Open, abierto. Sustantivos y adverbios nuevos de origen francés o inglés. Beige, versión españolada por la DRAE en 2001 para la palabra beige. Fan, fanatic. Bistec o biste, de la palabra inglesa beef stick. Web, red informática. Champú, en inglés shampoo. Yogur, no debe escribirse yogurt. Capítulo 21. Mitos gramaticales que no son válidos. Los nombres propios no tienen ortografía. Los nombres sí tienen ortografía, solo que no tienen una grafía única. Es decir, no hay escrituras únicas de los nombres propios. Con los lugares geográficos es igualmente importante escribir con ortografía. Hay muchos nombres geográficos que dependen del idioma. No es lo mismo New York que Nueva York. Las mayúsculas no se tildan. Las mayúsculas necesitan ser tildadas. Es necesario para su pronunciación y adicionalmente para saber sus respectivos significados. La B es labial y la V es labiodental. En español, tanto la B como la V son labiales, lo que quiere decir que ambas se pronuncian con los labios. Todas las palabras terminadas en ción son con C. Esto es falso. Hay muchas palabras que terminan en ción y son escritas con S, como emisión y fusión. Todos los pasados llevan tilde. Las tildes de los verbos, como las de cualquier otra palabra, obedecen a las normas generales de acentuación. Nunca use adverbios terminados en mente. Los adverbios terminados en mente son tan válidos como cualquier otro adverbio con cualquier otra terminación. Lo que no es correcto es crearlos a partir de sustantivos ni a partir de verbos. 10 usos dudosos de sustantivos y adjetivos. Los artículos son adjetivos. Adjetivo es la parte de la oración que modifica el sustantivo, en consecuencia de lo cual son adjetivos los artículos, los determinativos, los posesivos, los calificativos. Los pronombres son sustantivos. Sustantivo y pronombre cumplen las mismas funciones sintácticas, aunque presenten mínimas diferencias ortográficas y de relación con las demás palabras. Rol. La palabra ya es válida en el español. Asequible, asequible, accesible. El vocablo asequible es un error. No se sabe si puede tratarse de una versión equivocada del adjetivo asequible o quizás se confunde con asequible. De cualquier forma, es un vocablo inexistente. Algido. El punto más alto de una montaña es el punto algido, pues en él está la nieve perpetua. Por analogía, se empezó a llamar algido al momento culminante o supremo de una reunión, y ya la academia acogió este uso como correcto. Bimensual, bimestral. Los adjetivos expresan ideas bien distintas. Bimensual hace referencia a 2 veces al mes, mientras que bimestral significa cada 2 meses. Bonísimo, buenísimo. El adjetivo superlativo culto de bueno es bonísimo, pero el vulgar o popular buenísimo es igualmente correcto. Exclusivo. Exclusivo es lo que excluye, pero este adjetivo exige la precisión para qué o para quién.
Disculpas. Las disculpas o excusas son las expresiones con las que uno saca la pata cuando la ha metido. Las disculpas se dan, se ofrecen, también se piden. El ofendido puede pedirlas, pero como en otros casos la expresión pedir disculpas fue aceptada por el DRAE con el significado contrario al original, hoy es válido que el ofensor le diga al ofendido le pido disculpas. Pingüe. Su significado es grasoso y en sentido figurado es grande, abundante, copioso. Se puede usar como verbo con el sentido de existir. El verbo haber también se usa como verbo real con el sentido de existir. En ese caso solo se conjuga en tercera persona del singular. Como verbo a se vuelve hay. Se usa a como auxiliar, pero en oraciones impersonales con el sentido de existir, esta a se convierte en hay. Puede ir en plural cuando es auxiliar. Cuando haber es auxiliar puede ir en singular o en plural. Hubieron sí existe. Hubieron sí existe, solo que no se puede usar en oraciones impersonales como no se puede hacer con ninguna otra forma del verbo haber. Nunca va en plural en oraciones impersonales. Si usted usa el verbo haber en plural, inmediatamente después de él debe ir un participio pasado o la preposición de y un infinitivo. Este criterio no se aplica a otros verbos. El criterio de no usar en plural el verbo haber en oraciones impersonales es exclusivo del verbo haber. No confunda a con h con a. Una forma de evitar este error es ver la palabra siguiente. Si se trata de un participio pasado, no lo dude. Lo correcto es usar a con h. El pretérito simple no es igual que el pretérito compuesto. El pretérito simple se usa cuando la unidad de tiempo dentro de la cual se realizó la acción y ya concluyó. El compuesto cuando la unidad de tiempo aún permanece. Irregularidades verbales. Verbos unipersonales. Los verbos unipersonales son aquellos que se conjugan únicamente en tercera persona del singular. Verbos defectivos. Los verbos que carecen de algunas inflexiones reciben el nombre de verbo defectivo. Verbos con participio pasado irregular. No todos los participios pasados terminan en ado, ido. Verbos con dos participios pasados. Hay verbos que tienen dos participios pasados, uno regular y otro irregular. Cuando el participio esté en función de adjetivo, use el irregular. Cuando el participio esté en la fase verbal de la oración, use el regular. Verbo satisfacer. Es uno de los verbos que más presenta dudas al conjugarlos. La forma más fácil de salir de esta duda es referir este verbo a su modo hacer. En algunos verbos la G pasa a ser J. Algunos verbos cuyo infinitivo termina en ger y gir cambian la G a J en las terminaciones con las vocales O, A. La razón es fonética. Tengan en cuenta que los verbos cuyo infinitivo terminan en gir y ger nunca cambian la J a G en las terminaciones. Inflexiones con C de verbos terminados en sar, ser, sir. Cuando los verbos terminados en sar, ser, sir llevan las vocales A, O, son con Z. Cuando llevan las vocales I, E, son con C. 10 verbos, su significado y manejo. Adolecer no es carecer. Adolecer es tener un defecto. Así, en primer lugar, adolecer equivale a tiene. Y, en segundo lugar, el complemento de este verbo es un defecto. Cancelar no es pagar. Cancelar es anular, abolir, derogar, borrar de la memoria. Pagar es dar o satisfacer lo que se debe. En definitiva, cancelar y pagar no son sinónimos. Conlleva no es tener como consecuencia. Conlleva es lleva consigo. Lleva a es tiene como consecuencia. Conlleva es más, tiene como condición o requiere o tiene como característica que tiene como consecuencia. Cotizar no es pedir precio. Es un error
Darle al verbo cotizar el sentido de pedir precio cuando este verbo significa dar precio. Detectar no es simple sinónimo de descubrir. Detectar es descubrir por métodos físicos o químicos lo que no puede ser observado directamente, que es totalmente diferente a descubrir. Dictar no es dirigir. Si dicta es pronunciar las palabras con la necesaria lentitud para que quien escuche tome nota. Claramente no se dicta seminarios ni talleres. Filmar no es grabar. Se filma cine. La filmación es un proceso fotográfico. Cuando se trabaja con el sistema de televisión hay videograbadoras con las que graban. Implicar no es producir. Implica es tiene como condición, mientras que produce es tiene como efecto. Ignorar no es todo lo que Hollywood dice. Ignorar tiene un único significado, no saber. Renta no es arrendar ni alquilar. En español, los automóviles se alquilan. Renta es producir renta. Problemas en el uso de las preposiciones. Sin embargo, se escribe separado, pues toda preposición va separada de su término. Un vaso de agua. Normalmente se oye decir, no se dice vaso de agua porque el vaso es de vidrio, no de agua. No le dé más vueltas, un vaso de agua y se acabó. Vamos a por agua. La expresión vamos a por agua o otras del mismo corte, aunque no son frecuentes, sí se admiten. Hasta las 3 de la tarde. La preposición hasta expresa término, pero se leen y se oyen frases en las que se usan como significado contrario.